Conape informa. ¿Cómo están, queridos seguidores y quienes nos ven a través de las redes sociales de Conape? Les comentamos que hace pocos minutos conversamos con la abogada penalista Abigail Sierra para conocer qué implica esta nueva propuesta que está analizando la Mesa de Seguridad del Legislativo denominada la Ley Antimafias. Vamos a escuchar a continuación los detalles, ya que según esta propuesta también se establecen cambios o reformas a varios cuerpos normativos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, esta ley antimafias, más allá de observar o de identificar un aumento de las penas, llama la atención ciertos cambios que quiere hacer a ciertas estructuras normativas como tal. En este sentido, por ejemplo, tenemos lo que me llama más la atención y es como que algo que sí suena, queda sonando, es la pertenencia funcional. ¿Qué es esto de la pertenencia funcional? Si es que nosotros revisamos en el tema de asociación ilícita y delincuencia organizada, una de las diferencias es el tema de la pertenencia como tal. ¿Qué significa esto? Que la persona, el delincuente, tenga el sentido de pertenencia para hacer cierta situación. Ahora, en esta ley antimafias, lo que quieren hacer es quitarle como un requisito y tipificar como tal la pertenencia funcional. Es decir, que ahora, si es que, por ejemplo, probatoriamente se lograra demostrar una persona que aparentemente presente una pertenencia, se le puede vincular a una organización y se le puede condenar. Conversábamos de esto y decíamos que es un hilo muy delicado, es un hilo muy fino, porque básicamente una persona que tiene un tatuaje puede ser identificada con esta pertenencia funcional. Por eso les mencionaba, el tema probatorio es bastante retador. Fiscalía General del Estado tendría un reto fundamental para poder probar que esta persona pertenece a esta organización. No el solo hecho de que, por ejemplo, me invento, sea su familiar, sea su conocido, que viva en cierta área o cierto sector, o que tenga un tatuaje. Justamente hablábamos y decíamos que esto en El Salvador es bastante común, porque obviamente el tema de los maras, ellos con el tatuaje tú puedes identificar, y de hecho es un vox populis que tú puedes identificar que una persona pertenece a esa banda. Ahora, en el Ecuador es distinto, porque el derecho penal que se practica en el Ecuador es muy diferente al del Salvador. Entonces, en el Ecuador practicamos un derecho penal de acto, no de autor. ¿Ya? Y entonces eso nos marca una diferencia abismal con el tema de la pertenencia como tal. Entonces, como tú señalabas, en el Ecuador nuestro contexto no nos da como para aplicar esta propuesta, digamos, esta parte de la propuesta general. También hay otra, perspectiva que se toma aquí en cuenta y es el tema de las reformas al COIP, pero esto más con el tema, digamos, de sancionar, de aumentar las penas. ¿Cómo analizaste tú también esta parte? ¿Qué opinas acerca de que se incrementen las penas en ciertos tipos de delitos que establece este proyecto? Efectivamente, esta propuesta de ley nos indica que puede ser entre 22 a 26 años y hasta 30 a los cabecillas. Ahora, no es solamente de endurecer la pena por endurecer, sino que tiene que haber un estudio el cual te diga, porque, a ver, ¿cuál es el objetivo de la pena? Es supuestamente que la persona se reinserte nuevamente a la sociedad. Entonces, perfecto, tenemos una pena de 30 años, entra una persona de 60 años, a los 90 tú le vas a poder reinsertar. No es lógico. Sin embargo, es bastante importante. Tal vez marcaría una diferencia en el tema de que les daría miedo, decimos, cometer el delito, porque obviamente la pena es mucho más alta. Pero no nos da eso una garantía de que el delito no se cometa. Coméntanos también sobre este tema sancionatorio con los años que las personas que cometan el delito de delincuencia organizada podrían atravesar en cuestión de lo que es la privación de libertad, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, estas sanciones? ¿Cuáles son este aumento que se propone en esta ley? Claro.
A ver, el endurecimiento es en la delincuencia organizada, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que dependiendo del delito hay ciertas modificaciones. Entonces, y obviamente hay un agravante mucho más alto para ciertos delitos que son considerados como graves, como por ejemplo el sicariato, el terrorismo, el lavado de activos, que es lo que está ahorita de moda, tráfico de armas, trata de personas y narcotráfico. Lo que nos dice es que tendríamos un aumento de 22 al 26 y máximo hasta 30 años en la pena. Ahora también algo que nos llama la atención y que quería conversar contigo es el tema del reclutamiento. Sobre esto, ¿qué nos dice esta normativa? Actualmente el Ecuador sufre una crisis bastante grave. Estamos viendo que en la costa, por ejemplo, el reclutamiento es desde niños, ¿ya? Entonces, efectivamente tienes hasta escuelas de sicariatos y les reclutan a los menores porque básicamente la necesidad hace que estos menores ingresen a este tipo de organizaciones. Veo muy acertadamente el tema de reclutamiento porque efectivamente una persona adulta que quiere inducir a un menor a ingresar a una organización debe ser evidentemente sancionada. Ahora, ¿cuál es el reto que se presenta al legislador como tal y cuál es el reto que se presenta a los juzgadores y a la Fiscalía General del Estado? Insisto, es el tema probatorio. Porque en el tema de reclutamiento no es que, por ejemplo, una persona va y te dice te invito a que formes parte de mi escuela de sicarios, sino que es un tema mucho más allá, es mucho más profundo. Y en medios probatorios, Fiscalía, ¿cómo va a probar que esa persona era la que reclutaba? Entonces, si bien es cierto, se amplía esta situación, pero se pone una limitante al momento de probar como tal, si es que esta persona era la que reclutaba o no. ¿Identificas tal vez alguna problemática, aparte de la que nos has mencionado ahorita, en el tema del reclutamiento? Es decir, tal vez en el tema del aumento de penas o en otro aspecto que señala la ley. Sí, justamente también me llama la atención el tema de que se castiga a quien preste facilidades, ¿ya? Y me llama la atención porque dice se preste facilidades con estructuras y básicamente te da un detalle, casas, galpones, bodegas, vehículos. Entonces vamos nuevamente a lo que yo te mencionaba, que entramos a la línea fina de que cómo vamos a saber que esta persona tiene este sentido de pertenencia y preste la facilidad. Es decir, yo pertenezco a la banda, tengo mi carro y entonces yo cojo y te facilito y te lo presto para que tú cometas un delito. Ahora, si es que, por ejemplo, vámonos al tema de la casa. Yo tengo una casa y yo te rento esa casa, pero yo no tengo lógicamente yo no sé qué haces tú dentro de la casa, porque básicamente las personas no es que van y identifican, y se ha visto muchas veces que, por ejemplo, las personas rentan domicilios, rentan bodegas y luego esto está con drogas, con armas, con trata de personas. Entonces tú no puedes tener ese conocimiento. Entonces, condenar a las personas que presten facilidades, ese prestar facilidades está muy abierto, muy amplio, y entonces se debería delimitar y se debería establecer de manera correcta para que obviamente no entremos en ilegalidades. ¿Y ahí cuál es más o menos la pena que podrían recibir las personas que faciliten, digamos, este tipo de espacios para lo que sería el reclutamiento? Justamente es lo que mencionaba, de 22 a 26 años. Pero antes, ¿cómo era, o sea, nuestra normativa, qué dice antes de este aumento de pena? Lo que pasa es que antes no tenías este tema de prestar facilidades, sino que tienes el autor, el coautor, el encubridor, pero básicamente no quien preste facilidades. Tienes que encasillarle justamente. Esto es una figura nueva. Prácticamente nuevos cambios. También hay otro tema que aquí quería conversar contigo y es sobre las herramientas, por ejemplo. Tú mencionabas que será un reto para los fiscales, jueces, en sí, todo el, digamos, aparato de justicia, el poder comprobar este tipo de digamos, delitos o de lo que señala esta ley. Frente a eso, ¿cómo debería ser entonces, por ejemplo, si ya vemos que hay ciertos errores que estamos identificando en esta ley, cómo debería entonces proponerse si realmente el objetivo aquí es combatir el crimen organizado? Efectivamente, como les mencionaba yo al inicio de la entrevista, se aplaude la iniciativa del legislador para poder nosotros identificar y hacer una ley antimafias. Efectivamente, porque hemos visto que en el Ecuador existen mafias. La persona que me diga que en el Ecuador no hay mafias nos miente descaradamente, porque hemos identificado en varias instituciones, en varias etapas en el Ecuador, que existen mafias y existen mafias arraigadas
en el Ecuador. Ahora, esta ley antimafias se tiene que establecer de manera correcta, se tiene que establecer, como yo les decía, cambiando no solamente el Código Orgánico Integral Penal, porque obviamente estamos amarrados de pies y manos. El solo hecho de que, por ejemplo, la prisión preventiva ya no tenga que ser de último ratio, sino que ya es la norma y se tenga que imperar, estamos totalmente equivocados. Porque obviamente vamos después a tener unas penas anticipadas. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución de la República del Ecuador nos dice que nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Efectivamente, cuando tú enfrentas un proceso penal, tú tienes las medidas, ¿ya? Y te dan prisión preventiva, Fiscalía solicita prisión preventiva. De acuerdo a esta ley va a ser la norma, es decir, todas las personas van a tener prisión preventiva y eso no es correcto. Porque entonces, ¿qué pasa si es que después de la investigación resulta que esta persona no era culpable? Prácticamente pagó una pena anticipada, porque estuvo detenida todo ese tiempo sin que haya tenido una responsabilidad como tal y entonces estamos incurriendo en ilegalidades. Entonces, esta nueva ley tiene que observar delicadamente absolutamente todos los puntos, indicándote, como te mencionaba, que el Ecuador tiene un derecho penal de acto, no de autor, y que eso implica que nosotros demos un giro al tema probatorio, demos un giro, probablemente, no sé, me atrevo a decir, evolucionemos, pero no es tan fácil. No es solamente con un plumazo hacer una nueva ley y simplemente creer que las cosas van a funcionar. De esta forma, la abogada penalista Abigail Sierra también recalcó que a pesar de que esta propuesta tiene buenas intenciones para combatir el crimen organizado, también existen ciertos aspectos que estarían incumpliendo con ciertos derechos fundamentales, por lo cual es muy probable que esta ley, si llega a ser aprobada bajo estos principios, estarían incumpliendo esos derechos y sería objeto de posibles demandas de inconstitucionalidad. Además, también recomendó a la Mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional recibir observaciones de expertos en materia penal y también de seguridad, así como catedráticos para poder analizar cada uno de estos aspectos. Con esta información nosotros estaremos pendientes para traerles más novedades sobre este tema.